Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos ya con Esteban Santos en los estudios de Primera Impresión en la capital. Muy buenos días. Un gusto. Gracias por estar con nosotros, analista internacional, con quien queremos abordar la situación de Latinoamérica y del mundo con pues estas manifestaciones que tienen un tinte violento que se ha dado en distintos lugares. Chile, tenemos Bolivia, tenemos Costa Rica, que también se empieza a levantar en algunos sectores, sobre todo por el retiro de fondos para las universidades públicas, lo que ha sucedido en nuestro país, lo que ocurre en España. ¿Cuáles son las características que vuelven comunes estos hechos? Se lo preguntamos a Esteban Santos, analista internacional. ¿Qué es lo que no estamos viendo de todo lo que está ocurriendo en estos países? ¿Cómo estás? Y un gusto, como siempre, ser parte de este espacio. Yo creo que la primera respuesta es que hay que entender que efectivamente existe un descontento generalizado por una gran parte de la población. Eso es un hecho cierto y no solo pasa en el Ecuador, como muy bien se ha dicho, pasa en muchos lados del mundo. Hong Kong, una isla boyante en el sudeste asiático, este año va a entrar en una recesión técnica, justamente por los problemas políticos que se puede dar. La región más próspera de España, Cataluña, efectivamente inmersa en una batalla campal en contra del Estado español como tal. Lo que estamos viviendo en Chile, el problema muy grave que está viviendo Venezuela desde siempre, Bolivia al que quería aterrizar y lo propio lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, lo primero que insisto es, hay que entender que existe un descontento importante, descontento con personas que sienten que ya el sistema propiamente no funciona, la democracia como tal no da una respuesta a sus necesidades mínimas. En Latinoamérica puntualmente yo creo que existe un fantasma muy grande, es el fantasma de la inequidad, y esta inequidad cada vez es más rampante. El rico termina teniendo mayor poder y el pobre termina siguiendo en su status quo, siguiendo en su realidad, y ya van siendo algunas décadas. Ahora, creo que hay temas que hay que tomar nota, y por eso es que es muy importante, sobre todo en estos espacios, reflexionar sobre cuáles son los roles, estos mínimos derechos y obligaciones que tenemos todos los administrados cuando queremos vivir en un Estado de Derecho. Pero es importante puntualizar lo que tú decías, estas inequidades o este descontento Correcto. que hay, es en el ámbito económico, en el ámbito social, temas de corrupción. ¿Qué es lo que más está haciendo encender los ánimos de la población? Todo esto lo ponemos en un cóctel y terminan siendo la gota que derrama el vaso. En el Ecuador, la eliminación de un subsidio. En el Líbano, un impuesto al WhatsApp. En Chile termina siendo la elevación a un impuesto igual a la tarifa del metro. Lo importante es que existe efectivamente, y hay que reconocerlo como tal, un sector que está descontento. ¿Por qué vemos tanta violencia? Y aquí también viene un segundo elemento, que hay personas que quieren lucrar de un caos, hay personas que quieren justamente cambiar de mandatario, cambiar de grupos de poder y hacerse ellos del mismo. Y capitalizar también, de alguna manera el descontento social de unos sectores, pero metiendo ahí sus actores políticos. Y a un costo muy importante. Entonces, por eso regresaba bueno, ¿cuáles son nuestros mínimos derechos y obligaciones si queremos en este contrato social vivir en un Estado de Derecho? Cuando hemos visto en los últimos días que un dirigente puede decir abiertamente que quiere generar su propio ejército, inmediatamente la Fiscalía abre una indagatoria previa y se da una nueva conferencia de prensa en donde dice, no, ustedes me han malinterpretado. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes particularmente la prensa, porque la prensa está haciendo un rol que no es a favor o en contra de mis determinados intereses. Y por eso es que yo creo que una pregunta muy importante a quien nos escuche, más allá de que tengas una afinidad o no con este determinado sector, en un Estado de Derecho, ¿puede alguien, algún grupo adicional al Estado tener el uso monopólico de la fuerza? Ahí tenemos una primera respuesta. El segundo problema, que ya lo vivió el Ecuador y que en este momento lamentablemente lo está viviendo Bolivia, cuando no creo en las instituciones, cuando no creo en lo que me están diciendo los medios oficiales. No pasó solo, otra vez en Bolivia es el domingo en la noche fue la gota que derrama el vaso. Con más del 80% de las actas escrutadas, de repente el apagón que ya lo conocemos, se reanuda el conteo y de repente hay un cambio de lo que era una tendencia irrefutable. Y por eso la Unión Europea, la OEA, todos los organismos internacionales que están haciendo un ejercicio de seguimiento han dicho que pueden haber unas irregularidades importantes. Pero yo creo que este problema no empezó este domingo, este problema empezó en 2016, cuando el señor Evo Morales quiso por cuarta vez peregrinarse en un poder, se dio una consulta popular y la perdió. No se escuchó lo que quería decir la gente y al contrario obtuvo una sentencia de una corte constitucional que le dijo que era
un derecho humano el poder presentarse de forma continua y perpetrarse en un poder. Pero de todos modos lo que sucede en Bolivia pues evidencia además una realidad y también la marcada polarización que hay de varios sectores, entre ellos el sector indígena en Bolivia, que es mayoritario y que también pues tuvo muchos años de invisibilización, ¿no? E incluso hasta con el mismo Evo Morales, todavía la inequidad pues ha permanecido presente en este país. Mira, yo creo que es muy importante el punto que topamos en este momento. Es una pregunta muy válida. Y creo que hay que regresar a ver también en el Ecuador la primera manifestación indígena que se da en el 90, lo que tenemos ahora 2019. 3 décadas después, yo creo que ya es un primer tiempo para poder reflexionar sobre qué ha sido el movimiento indígena, las bases, los indígenas como tal, que necesitaban salir de este extrema pobreza y la extrema paralización que tenían con respecto al resto de la sociedad. Hoy en día seguimos teniendo exclusión social, seguimos teniendo estas bases, lamentablemente, focos focalizados pues de pobreza y de malos tratos y de violencia de género y demás. Esto es un problema lamentablemente que sigue latente. En Bolivia hay que reconocer una reducción importante de la pobreza. Ahora, estamos hablando una vez más de un país dividido. ¿Cuáles son el rol que tienen los mandatarios y las instituciones para fortalecer un diálogo real, que no sea una palabra prostituida, que sea efectivamente un proceso serio de sentarse a conversar? Y aquí en Bolivia, puntualmente, hay una salida, y la salida es democrática. La salida es que sean los propios bolivianos los que puedan decidir en democracia, en derecho como tal. Por lo tanto, el llamado que dan no solo sectores que puedan estar opuestos a la candidatura del actual mandatario, sino una comunidad internacional. Para poder vivir en paz, pues necesitamos justamente que sea transparente, que sea libre y que sean los propios bolivianos. Por lo tanto, este llamado a que se dé una segunda vuelta y que se pueda transparentar este conteo como tal. En el Ecuador, finalmente, se terminaría siendo pasa algo parecido. Aplaudo, porque en un primer momento yo decía, no se dio un diálogo como tal, porque simplemente fue una imposición de un sector a otro. Y por eso vimos manifestaciones que se venían a fin de mes. Pero creo que compartimos todos los ecuatorianos este sentimiento de no queremos más violencia. Queremos justamente reconstruir. Nadie quiere ver nuestro centro histórico vandalizado, nadie quiere ver la bahía de Guayaquil saqueada. Lo que queremos es crecer y para eso necesitamos sentarnos a conversar y respetar nuestras diferencias. Eso solo se puede dar en un Estado de Derecho y en un momento en el que podamos justamente en democracia sentarnos a dividir y conversar sobre estos temas latentes. ¿Cuál sería la conclusión, Esteban, tomando en cuenta todos estos elementos que tú mencionabas? Por un lado, la respuesta tardía de algunos gobiernos, por ejemplo, Sebastián Piñera sale después a decir que se da cuenta de que se equivocó, de que no se tomaron en consideración algunos elementos, la desigualdad de la población, que ahora sí van a tomar medidas redistributivas, entre otras cosas. Tomando en cuenta este elemento, tomando en cuenta la violencia que se ha exacerbado también, es decir, en muchos casos la gente sale a lanzar la piedra por cualquier cosa, todos por razones diferentes y no hay articulación y no hay tampoco liderazgos desde la sociedad civil que permitan de alguna manera articular las peticiones o el sentimiento de la población civil. ¿Qué hacemos con esta desarticulación que nos lleva también a que se oigan varias voces pero no se oiga ninguna al final? Yo te diría, estimada Sofía, como una primera conclusión, a que las cosas hay que decirlas por su nombre. Efectivamente, hay que decir por su nombre que existe un descontento. Hay que decir por su nombre que existe una desigualdad. Y también hay que decir por su nombre que existen grupos que quieren lucrar de este caos. No podemos dejar de mencionar al elefante blanco en la mesa. Existe un régimen en Venezuela, lamentablemente, que está usurpando el poder y que abiertamente está intentando incendiar a los países vecinos que justamente no le dan un respaldo a este proceso dictatorial que lamentablemente está viviendo este país. Por lo tanto, el momento de no decir las cosas por su nombre. Hemos pasado y hemos tenido en este mismo espacio cuántos ejemplos de demostrar que en Venezuela no vive un Estado de Derecho. Y ahora lo que estamos viendo es un régimen que está haciendo uso y goce de los elementos públicos para poder ingerir en políticas públicas de otros estados democráticos con el único afán de generar un caos. ¿Pero qué tanto poder tiene, digamos, Nicolás Maduro o este modelo que está pues viviendo Venezuela en los otros países? ¿Qué tanta influencia puede tener? Porque, por ejemplo, podemos mencionar el tema de Argentina, que ha pasado de alguna manera por todas las etapas, ¿no? O sea, pasa por el kirchnerismo, ahí estaba Cristina Fernández, luego viene Macri, que también parecería que otra vez el fantasma viene ya con su modelo nuevamente, con afinidad también al empresariado y a levantar supuestamente la economía, y termina siendo también un desastre, y ahora nuevamente pues va a entrar en elecciones. Entonces, ¿qué pasa ahí en Argentina, por ejemplo, que prácticamente ha pasado todas las etapas que podrían pasar todos los países, y termina siendo en un momento modelo para los unos y luego modelo para los otros? Es decir,
se asustó en Argentina con Venezuela, gana Macri. Se asusta ahora en otros países con Macri de lo que puede suceder cuando se aplican también esas políticas. Mira, yo creo que es muy válido también lo que se está diciendo. No puede ser el chivo expiatorio de cualquier problema social. Entonces, que empezaban a vandalizar son ciudadanos de determinada nacionalidad, que empiezan a haber desmanes son los mismos ciudadanos. Hay que tener mucho cuidado que no se creen escenarios de racismo o xenofobia como tal. Por eso es que las autoridades tienen este rol protagónico de tener que dar información real. De acuerdo a la información dada por este gobierno, fueron más de 47 los aprendidos que expresamente en el seno de la OEA fueron catalogados directamente por ser personas que estaban financiadas por el régimen del señor Maduro. Eso es una prueba irrefutable de que efectivamente existen sectores que quieren ver incendiar al país. Cuando vemos lamentablemente este tipo de mensajes incendiarios por parte de líderes que en este caso no están haciendo su rol y lo único que quieren es justamente generar este caos, ya tenemos una primera respuesta. Y termino con lo que tú me estabas muy bien diciendo en Argentina. Bueno, ¿qué pasa con la Argentina y este amor romance que tiene con el FMI, te amo, te odio, y lo que termina pasando el día de hoy, que luego de un nuevo rescate millonario de más de 52.000 millones de dólares, la Argentina está en las puertas de una nueva crisis y lamentablemente la Argentina vuelve otra vez al fantasma del kirchnerismo. Digo el fantasma porque el fantasma del populismo, el fantasma de cuando es mucho más fácil que alguien me trate de vender una dádiva, que me trate de vender una salida, un paliativo a mi situación de crisis, cuando por otro lado hay una respuesta real. Y la respuesta real es que las cuentas, las deudas se las tiene que pagar para poder crecer como tal. Se necesitan de reformas laborales, se necesitan de reformas tributarias y se necesita sobre todo de un Estado de Derecho. En la medida en la que no confabulan estos pilares, lo que tenemos es este degrado del tejido social y lamentablemente lo que estamos viviendo en los diferentes sectores. Por eso es que es muy importante, termino diciendo esto, estos espacios de diálogo, que quienes nos escuchen puedan reflexionar, más allá de que estés a favor o en contra, reflexionar sobre si queremos vivir en paz. Y si queremos vivir en paz, la única salida es a través de un proceso de diálogo real, serio, que se enfoque en los intereses y no en las pretensiones de un determinado grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esteban Santos, analista internacional, con quien conversábamos sobre la situación de América Latina y del mundo entero frente a estos descontentos que terminan exacerbándose ya con la violencia y que causan pues graves daños también a la economía, al mismo estado de ánimo de la ciudadanía y que pues deben entenderse desde distintas lecturas. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a revisar la portada de diario El Telégrafo. Veamos cuáles son los temas principales para el día de hoy, en este jueves 24 de octubre de 2019. Preste atención, ahí está uno de los temas principales: deudas de víctimas del sismo serán perdonadas, proyecto condona capital e interés a receptores de casas en las áreas afectadas por el terremoto. Este es uno de los temas que trata diario El Telégrafo el día de hoy. El segundo tema que destacamos, ahí está: el segundo mandatario socializa plan para la agricultura. Y por último, protestas siguen en Chile pese a la disculpa de Piñera, que es lo que estábamos tratando el día de hoy con nuestro invitado. Y ya con esto nosotros nos despedimos, deseándoles por supuesto una muy buena mañana e invitándoles a estar con nosotros en compañía de Ecuador TV y también Gamavisión y Pública FM. Continúa Telediario con Carla Larrea.